Que blasfemar es injuriar, hablar irrespetuosamente de Dios. Amén. Contra lo sagrado, contra lo santo. Amén. Voy a decirle al mundo entero el gran Dios que tengo yo, incomparable, inigualable, nada puede semejar. Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32. Amén. Vamos a leer estos textos de la palabra del Señor y a partir de estos textos, pues. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Hay poder en la palabra de Dios. Amén. Palabra verdadera, palabra. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Hoy vamos a entrar a otro tipo de pecado, como hemos estado hablando en amartiología, amén, de los tipos de pecado y llegamos hasta lo que era el pecado de rebelión, que como dijimos incluso anteriormente no pensábamos que íbamos a ocuparnos algunas enseñanzas o algunos cultos en lo que era la rebelión, pero ya pudimos darnos cuenta que es bien serio ese pecado, ¿eh? Amén, y debemos de estarnos cuidando. Hoy vamos a hablar de otro tipo de pecado, amén, vamos a entronizarnos en ese tema, y es que vamos a hablar acerca de la blasfemia. Amén, puede poner la 68. Amén, vamos a hablar acerca del pecado de la blasfemia, amén, lo que es blasfemar. Basado en estos textos que hemos acabado de leer, amén, hemos acabado de leer, que nos habla acerca y directamente nos usa la palabra blasfemia o blasfemar. Amén. Conceptualicemos en primer lugar. La palabra blasfema o blasfemia, blasfemar. Cuando nos vamos al hebreo, en el hebreo se utiliza, o esta palabra viene utilizada extrayéndola de 5 raíces o de 5 palabras o expresiones hebreas. ¿Cuáles son las 5 raíces hebreas que se traducen por blasfemar? La una es nakab. Nakab quiere decir blasfemar propiamente. Amén. La otra es yaded, que significa injuriar. La otra es arab, que significa reprochar. Amén. Reprochar o irse en contra. La otra es naas, que significa menospreciar. Amén. Poner en poco o despreciar, que también podríamos decir desvalorizar, no darle lugar. Y la otra palabra hebrea es barak, que significa, puede ser usada en bendecir o también en maldecir. Entonces, son las 5 palabras hebreas de las cuales se origina la palabra blasfemar. Nakab, yadek, injuriar, arab, reprochar, naas, menospreciar o despreciar, y para que también puede significar bendecir o maldecir. Cuando nosotros nos vamos al griego, nos vamos al griego, sabemos nosotros que gran parte del Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, ¿de dónde viene la palabra blasfemar? Por una parte viene de blasfemeo. Blasfemeo quiere decir denigrar, difamar, hablar impíamente, injuriar o hablar maldad. ¿Ven? Todo eso indica blasfemeo o blasfemar. También viene del otro griego, obviamente similar, que es blasfemia. Blasfemia significa difamar, sobre todo contra Dios. Amén. Difamar, decir algo contra Dios. Maldecir o maledicencia.
Eso también nos indica la blasfemia. Amén. Propio blasfemia y denotando algo contra, algo en contra. Por último está la palabra blasfemos, cuyo significado es difamatorio, calumnioso o impío. Difamatorio, calumnioso o impío, ya hablando propio de blasfemia. Amén. Entonces, allí nosotros podemos darnos cuenta de estos conceptos. Hay un diccionario que es el diccionario Webster que nos da también otros conceptos o que hace como un resumen de estos dos raíces, de las raíces hebreas y de las raíces griegas. Y entonces, ¿cómo resume el concepto de blasfemia? Indica que la palabra blasfemar implica hablar de cosas sagradas irreverentemente. Amén. Este es ya como un resumen. Hablar de cosas sagradas irreverentemente. Injuriar o hablar reprobadamente de Dios. Hablar reprobadamente de Dios o de algo sagrado. También indica maldecir o injuriar. Por lo tanto, blasfemar es algo profano o palabras mofadoras. También son escritos o acciones acerca de Dios o algo considerado sagrado. Es el desprecio hacia Dios, la difamación, la distracción malévola y el abuso. Aleluya, al abuso irrespetuoso sería de las palabras contra lo sagrado, contra lo alto, lo divino. Entonces, ya con estas raíces, con estos conceptos, podemos tener idea, ¿verdad?, de lo que significa ya blasfemar. Aunque yo sé que de pronto, anteriormente, en algún momento lo hemos escuchado, lo hemos estudiado, o podemos decir que hay muchos que ya tienen un concepto claro, o ya han tenido un concepto claro de lo que es blasfemia o blasfemar. Amén. Pero haciendo un resumen, entonces podemos darnos cuenta que blasfemar es injuriar, hablar irrespetuosamente de Dios, amén, contra lo sagrado, contra lo santo. Amén. Amplifiquemos más entonces ahora el tema. ¿Cómo se da la blasfemia? ¿Cómo se da esa injuria, ese irrespeto, esas expresiones contra el Señor? Amén. En primer lugar, algo que quede claro. La blasfemia se da en las expresiones, en las palabras que expresan propiamente blasfemia. Dice en el versículo que leímos de Mateo 12, 31 y 32, amén, al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Al que hable, amén, al que hable. Entonces, la blasfemia se da propiamente en las palabras, en la expresión de palabras, recordando que allí mismo dice en el 34, me parece que es, eco, allí mismo Jesús, siguiendo el mismo hilo que está hablando de la blasfemia, Jesús le dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo del verbo ser, del verbo sustancia, de lo que yo soy, de lo que yo tengo, de lo que llevo dentro, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la blasfemia es una expresión, son expresiones irreverentes, irrespetuosas, pero al ser expresiones, obviamente deducimos que esas expresiones de dónde salen, de adentro del corazón, o sea, de un corazón blasfemo, de un corazón irreverente, de un corazón injuriador o que desprecia, desvaloriza las cosas divinas, que desvaloriza lo sagrado. Amén. Entonces, allí nos damos cuenta lo terrible que es este mal. Aleluya. De la abundancia del corazón habla la boca. Recuerde que también la Biblia dice, si no me equivoco, es en Santiago, que la lengua es un fuego. Y dice, es un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo
e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago 3:6. Amén. Entonces, la lengua es como un fuego que puede quemar y provocar incendio, y en este caso lo dice Santiago, que te puede llevar al mismo fuego infernal, al fuego infernal. Y una de las maneras de que la lengua te puede llevar al fuego infernal es a través de la blasfemia, del pronunciar blasfemia, ya que como indica el texto, el que habla contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Desde ya podemos darnos cuenta lo terrible que es este pecado, aunque sabemos que lo que es pecado es terrible todo, ¿verdad? Pero cuando ya hablamos de la blasfemia, estamos hablando de algo que es imperdonable. Por lo tanto, trasciende a los otros pecados, porque en los otros pecados se puede decir, Dios puede hacer algo, amén, y de pronto el hombre mismo puede hacer algo, pero si ya blasfemia contra lo divino, contra lo soberano, amén, entonces allí viene el problema. Amén. ¿Cómo se da la blasfemia? Decíamos por expresión, por la palabra. Estas expresiones en las cuales se hace que se le atribuye a Satanás las obras de Dios. Repito, se le atribuye a Satanás las obras de Dios. Amén. Si nosotros leemos todo el contexto de Mateo capítulo 12, sabemos que esa parte donde leímos propiamente y nos detuvimos para hablar todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Sabemos que eso, ¿cómo sucedió? ¿Cuál es el contexto de la historia? El contexto de la historia es que Jesús había liberado a un hombre que tenía un espíritu, un demonio, que lo tenía ciego y lo tenía mudo. Amén. Y cuando Jesús liberó a este hombre, mucha gente se quedó sorprendida, se quedó atónita, aleluya, y comenzaron a reconocerle a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Eso dónde pasó? Pasó en Galilea. Amén, pasó en Galilea y comenzaron a reconocer este es el Hijo de Dios porque pudo liberar a un endemoniado. Pero parece ser que los escribas, los fariseos, las autoridades, digamos así, religiosas de Galilea, estaban confrontándose con Jesús y viendo las obras que él hacía. Y ellos mandaron a llamar, trajeron escribas, fariseos de Jerusalén para ver cómo poder contrarrestar lo que estaba pasando, porque ellos veían cómo Dios hacía o Jesús hacía obras, cómo hablaba con autoridad, y ellos ya no tenían cómo refutarle, qué más argumentos sacar contra Jesús. Entonces vinieron los escribas y fariseos de Jerusalén. Cuando llegan estos fariseos de Jerusalén, estos escribas, se encuentran con este acto, que Jesús había liberado a este endemoniado ciego y mudo. ¿Qué dijeron ellos? Lo primero que dijeron entonces, no. ¿Para qué? Para no perder, digamos, según ellos, su posición religiosa. No, sencillamente lo que está haciendo Jesús, eso es hecho por Belcebú. Es el diablo, son demonios que tiene. Son demonios que tiene. Y sabemos que el pueblo de Israel, ellos sabían que se refería cuando decía Belcebú. Amén. Que era el dios pagano, que era propiamente una palabra acreditada a quién? A los mismos demonios. Amén. A los mismos demonios. Entonces, ¿qué dijeron estos escribas? Jesús lo que está haciendo es por un poder demoníaco. Allí entonces es donde vino el grave mal para ellos, porque allí se les atribuyó a ellos el pecado de la blasfemia. ¿Por qué? Porque estaban atribuyéndole a Satanás
la obra que había hecho Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Esos dirigentes entonces judíos no podían negar lo que el Espíritu Santo había hecho a través de Jesús, pero lo negaron conscientemente y voluntariamente y atribuyeron a Satanás la obra de Dios, añadiendo blasfemia al asunto. Amén. Y utilizamos la palabra añadiendo. ¿Por qué? Porque ellos ya del mismo hecho de no aceptar a Jesús, ya estaban haciendo mal. Ahora, aparte de que estaban rechazando a Jesús, no aceptándolo, ahora vienen y añaden algo peor. Vienen y dicen que Jesús tenía demonios y hacía las obras por un poder demoníaco. Hay poder en el nombre de nuestro Dios. A su nombre sea la gloria. Pero también vale considerar que la blasfemia no solo es acreditar una obra de Dios al diablo, sino también es acreditar una obra del diablo al Espíritu Santo. Allí también se da la blasfemia. Escuche bien, no solamente es acreditar una obra que ha hecho Dios y decir que la hizo el diablo. Amén, como es lo que acabamos de hablar de Mateo 12, donde ellos dijeron que Jesús era o hacía las cosas por el poder de Belcebú, sino que también es acreditarle una obra del diablo al Espíritu Santo. Y de eso nosotros vemos que Jesús nos habló por diversas ocasiones. Nos habló. ¿Qué dice allí? Dios hablándonos a través de Juan: amados, no creáis a todo espíritu. A su nombre sea la gloria. Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Entonces, una persona puede venir y hacer un milagro, podríamos llamar así, un falso profeta, puede hacer un milagro, como por ejemplo, hacer que un pedazo de piedra donde está esculpida una imagen de un santo, entre comillas, o de un ídolo, para ser más exacto, y esa imagen comience a llorar y a derramar hasta sangre. ¿Mm? ¿Y qué sucede? Vienen la gente y sobre todo los líderes religiosos y dicen: ese es un milagro hecho por Dios. Dios no puede haber hecho un milagro así. ¿Para qué? ¿Para que la gente vaya y se ponga a adorar a ese ídolo? No. Amén. Además, Dios no tiene necesidad de hacer llorar una piedra. Amén. Él no tiene necesidad para mostrar su divinidad, su poder. Todo lo que él tenía que hacer para demostrar su poder y divinidad ya lo ha hecho. A su nombre sea la gloria. Pero ¿qué pasa? Viene la gente y ahora mira eso, que si no lo hizo Dios, podríamos decir, obviamente, lo hizo el diablo. Y le acredita ese milagro, entre comillas, a Dios. A Dios. Y allí ellos siguen, pero a su vez siguen a Dios, entre comillas, más están yéndose tras ese ídolo, tras esa vanidad. Entonces, allí también se está cometiendo el pecado de la blasfemia. Jesús también dijo: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y mire cómo Jesucristo expresó: harán grandes señales y prodigios. ¿Y qué? ¿Y cuál es el propósito de estos falsos profetas? O diríamos directamente del diablo a través de estos falsos profetas, sencillamente confundir y apartar al hombre de la verdadera fe. Amén.
apartarlos del verdadero Dios y que el hombre se desvirtúe, porque sabemos que el enemigo está interesado en que el hombre, aleluya, crea la vanidad y que el hombre se aleje más y más del verdadero Dios y se vaya tras la mentira. Amén. Pero ahí está el versículo. Nosotros, en cambio, amén, sabemos, aleluya, que el Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento y que conozcamos al que es verdadero y estamos en el verdadero. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Segunda Timoteo 3:8, Pablo toca algo también con respecto a estos falsos profetas. De la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Sabemos que réprobo significa no aceptado, no aprobado en cuanto a la fe. Amén. Y Pablo habla acerca de quién, de Janes y Jambres. Sabemos quiénes fueron esos dos, ¿verdad? Cuando Moisés vino ante Faraón, aleluya, para que los vaya y les deje ir libre al pueblo. ¿Y qué sucedió? Cogió la vara, la puso en el suelo y la vara se convirtió en culebra. Todo eso para Dios, aleluya, confirmarle a Faraón y a los que estaban allí que Moisés iba de parte de un Dios todopoderoso. Amén. Pero ¿qué sucedió? Vinieron estos dos siervos de Faraón, hicieron lo mismo. Cogieron y tiraron las varas y también se convirtió en culebra. Amén. También se convirtió en culebra. Porque recuerde que el enemigo tiene un espíritu de confusión. Amén. Y el espíritu de confusión del enemigo es una de las armas más fuertes del enemigo, hermanos. Y tenemos que estar de rodillas, clamándole siempre a Dios: Señor, aclara mis convicciones. Aclara, dame entendimiento, hermanos, porque el espíritu de confusión es fuerte. Y el espíritu de confusión es una de las cosas que conforme va pasando el tiempo, como que se va extendiendo más en todo el planeta Tierra. Porque todo lo que usted ve, esa llamada liberación, esa llamada ideología de género, esas llamadas mente abierta, no son otras cosas que confusiones en la mente de los seres humanos. Gente confundida que no sabe ni qué es, no sabe ni qué hacer. Amén. Y esa es una arma del enemigo. Pero usted y yo no tenemos el Dios de la confusión. Por eso cuando Janes y Jambres convirtieron sus varas en culebra, ¿qué fue lo que pasó después? ¿Qué pasó después? La culebra de la cual era el bastón de Moisés se comió a los dos, dándoles a entender que por más que haga lo que haga el enemigo, el poder de Dios es sobre todo poder. La autoridad de Dios va sobre toda cosa. Alabado sea el Rey de Reyes. Él es la luz de este mundo. Jesucristo no es confusión. Jesucristo no es confusión. Jesucristo es la verdad clara. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esa luz verdadera es Jesucristo. Dios no es Dios de confusión. A su nombre sea la gloria. Entonces, por eso aclara aquí el apóstol Pablo, aleluya, que la tengamos claro. ¿Para qué? Para no caer en blasfemias y no estarle acreditando
el poder o las obras del diablo al poder de Dios, o el poder de Dios a las obras del diablo. No es propiamente blasfemia, sí algo de confusión, de pronto esa persona no la tenía clara, pero no es propiamente blasfemia, porque la blasfemia se va contra propiamente injuriar y respetar, ¿no?, a Dios en su esencia, como Dios, como soberano. Amén, como soberano. Algo de pronto más adelante lo, lo, lo ampliaremos. A su nombre sea la gloria. Entonces, allí se da la blasfemia, ¿verdad? En estos dos aspectos, acreditando el poder del diablo o las obras del diablo a Dios, o acreditando las obras de Dios al diablo. Amén. Amén. Hebreos 10, 28 al 29. Aquí vamos a ver dos maneras, o dos, sí, otras maneras de expresiones que van implicando blasfemia. Hebreos 10, 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada e hiciera frente al Espíritu de gracia? Amén. Este mismo texto en otra versión, en la versión traducción viviente, dice: pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos. Piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos o separados, como si fuera algo vulgar o inmundo. ¿Ven? Ya un poquito más, ¿qué le podemos decir? Más criollo o más claro, amén, en nuestro lenguaje. El que tuviere la sangre del pacto como si fuera algo vulgar o algo inmundo. Y han insultado, porque esa es otra de las palabras claves para conceptualizar blasfemia. Insultar, amén, las cosas divinas. Y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. ¿Qué vemos nosotros allí? ¿Dónde se da la blasfemia? Entonces, también se da negando la sangre de Cristo y su eficacia, y negar el Espíritu Santo después de haberlo recibido. Amén, hermanos. Después de haberlo recibido. Negar la sangre de Cristo y su eficacia. Alguien que fue bautizado en esa sangre, obviamente cuando hablamos de negar la sangre de Cristo, es alguien que haya sido bautizado. No estamos hablando de alguien que de pronto antes de bautizarse ya esté negando, porque a la final no lo ha recibido. Pero alguien que haya recibido la sangre de Cristo y después de haberla recibido, pasaron meses, pasaron años, se enfrió, dejó de orar, dejó de buscar de Dios, y viene y dice: no, es que cuando yo me bauticé, para mí la sangre de Cristo no hizo nada, esa sangre no tiene poder, eso que yo hice fue insignificante, eso no tiene ningún valor, así que por gusto me bauticé. Y si hoy día tuviera la oportunidad de volver a repetir el tiempo, yo no me hubiera bautizado, no, porque no sirvió, no valió, fue, en fin. Amén. Entonces, allí esa persona está teniendo en poco, está pisoteando la sangre de Cristo y su eficacia, el valor de aquello. Y por otra parte, negar al Espíritu Santo después de haberlo recibido. Amén. Después de haber hablado en lenguas, después de haber sentido ese poder sobrenatural, esa experiencia maravillosa. Amén. Ahora decir: no, es que yo aparentar o negar habiéndolo recibido. Amén. Porque de pronto por el mismo pecado la persona viene y se comienza a desviar y quiere justificarse. Y viene y habla contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el resultado? Miren, dice allí el texto:
Si en la ley de Moisés, el que violaba la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente, dígame usted, ¿qué castigo puede ser más terrible? La muerte. Amén. No dice allí que el que violaba la ley de Moisés tenían que pegarle solamente, que venía a hacerlo de acá, que le tocaba pagar tanto dinero, que le tocaba dar no sé cuántas ovejas. No, no, no. El castigo era morir irremisiblemente. Pero ahora dice que el que pisoteara la sangre de Cristo tendrá mayor castigo. Entonces, pero si la muerte, ¿qué es lo peor? La muerte. Pero acá todavía me dice mayor castigo que la muerte. Porque allí ya no está hablando del mayor castigo. Ya no es como la de Moisés, que era la muerte física. Ahora está hablando de la muerte espiritual, que podríamos traducirlo como la condenación o la vida eterna en el infierno. Amén, hermanos. El que pisoteare la sangre de Cristo y el que hiciera frente al Espíritu de gracia le va a esperar mayor castigo que la muerte. Amén. Que la muerte física. Porque eso es lo que podían hacer los judíos. Eso es lo que podían hacer Moisés, tirarle piedra y que la persona se muriera y ya está. Pero físicamente ellos no podían hacer nada más porque ellos no son dueños de las almas ni tienen esa potestad. Ellos pueden llegar hasta la muerte física. Pero acá, ya en el Nuevo Testamento nos habla de esa blasfemia que lleva ¿a dónde? A la muerte eterna. Que ese sí es un castigo mayor que la muerte física. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, cada día nos toca que valorar lo que recibimos un día en las aguas bautismales. Recordar ese día, aleluya. Aleluya, ese día debe ser inolvidable. Ese día debe estar latente aquí. Amén. Y debemos estar, yo creo de vez en cuando estar recordando, a ver, la fecha de mi bautizo fue tal día. Aleluya. Recordar ese día particular. Amén. Porque ese día fue un día maravilloso, especial. Donde la sangre de Cristo nos perdonó, nos lavó, nos redimió, nos justificó, nos santificó, nos expió. Aleluya. Gloria sea la sangre del Cordero de Dios. Gloria sea la sangre del Cordero de Dios. Bendita sangre carmesí. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Aleluya. A su nombre sea la gloria. ¿Se acuerda del día de su bautizo? A ver quién me da la fecha. Del suyo, obviamente. Del. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Alguien más? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Aleluya, a su nombre sea la gloria. 24 de abril de 1983. Amén. Que el Señor nos ayude a mantener o a valorar cada día más esa sangre. Ese Espíritu Santo con el que fuimos llenos. Ese día también es un día especial. Y yo creo que para algunos es más especial que otros en el sentido de que hubieron muchos que para hacerse algo del Espíritu Santo les tocó pasar días de ayuno, de oración, de clamor, de ruego, de pedir hermanos intercesión, de hermanos oren por mí, hermanos, y etcétera, ¿verdad? Pero llegó ese día en que Dios nos selló con el Espíritu Santo. Muchos en un culto, muchos en una convención, a otros fueron llenos del Espíritu Santo aún estando sobre sus camas dormidos. Aleluya, otros en un evento quizás menos pensado, otros en su casa orando de pronto con su familia, pero
aleluya, la circunstancia o el contexto, aleluya, eso queda en segundo lugar. Lo importante es que ese día el Señor puso de su mismo espíritu, nos sumergió en el poder de su presencia, de su esencia, aleluya, y nos hizo hablar en lenguas. ¿Cómo no valorar ese día si en ese día recibimos poder sobre nosotros para poder ser testigos de Él? Entonces, ser testigos que confiesen su Espíritu Santo, no ser testigos que nieguen su Espíritu Santo. Aleluya. Pregunto, aunque ya de eso un poquito más lo amplió más adelante, pero pregunto, cuando usted estaba apartada, usted negaba con sus labios y decía, la sangre de Cristo no vale, lo que hace en Cristo no. Amén. Se apartó, sí, y claro que al apartarse uno y al pecar, como dice Hebreos deliberadamente, ¿no? Está pecando, amén, pero en el corazón y la conciencia. Vámonos al siguiente punto. Amén. ¿Por qué es imperdonable? ¿Por qué es imperdonable? Es porque o cuando esa blasfemia se le hace con conocimiento. Amén. Con conocimiento. Y ese conocimiento, por una parte, conocimiento intelectual, amén, en nuestra mente, en nuestro cerebro, y conocimiento experimental. Usted sabe que usted conoce las cosas por teoría, pero también las conoce por experiencia. Entonces, cuando hay ese conocimiento teórico, por una parte, que aunque cuando nosotros hablamos de las palabras o de las doctrinas bíblicas, no solamente son teóricos, sino que son propiamente espirituales, ese conocimiento, pero también viene esa parte del conocimiento práctico o experimental. Entonces, si yo le digo, Dios es Espíritu Santo, usted dice, ¿lo cree? Sí, lo creo. ¿Lo sabe? Sí, lo sé. ¿Lo entiende? Sí, lo entiende. Amén. Pero de allí viene usted, recibe el Espíritu Santo y habla en lenguas. Entonces ya no solamente tiene usted un conocimiento ni una convicción mental de conocimiento, sino una convicción experimental. Entonces, ¿cuándo se da la blasfemia y se convierte en imperdonable? Cuando se lo hace con conocimiento en esos dos aspectos. Amén. Por lo tanto, puede cometer el pecado, perdón, puede un pecador cometer el pecado imperdonable de blasfemar contra el Espíritu Santo. Puede un pecador, aleluya, en este caso cuando digo pecador, estoy hablando de aquellos que no se han convertido, no han venido a la iglesia, que están viviendo en el mundo. Puede un pecador cometer el pecado imperdonable de blasfemar contra el Espíritu Santo. Amén. Allí viene la respuesta. Como dijimos anteriormente, todo depende del conocimiento que tenga acerca del Espíritu Santo. Entonces, queda claro que para poder cometer el pecado de la blasfemia, la persona tiene que tener un conocimiento claro del movimiento y la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Debe de tener un conocimiento claro. Entonces, mire, eh, bueno, yo como todavía no entiendo completamente el lenguaje francés, ¿no? Si aquí la gente habla o insulta a Dios, no lo sé, porque si algo escuché en algún lado, no lo sé. Amén. Pero, por ejemplo, en Italia, con todo respeto a los de las palabras más vulgares que se usa en Italia por la gente es el insultar a Dios. Insultar, en España también, así es. Aquí también, ok. Yo como no sé completamente el lenguaje francés, ¿no? Pero allá está alguien trabajando y se golpea el dedo. Hermano, maldicen a Dios. Pisotean con su boca a Dios.
lo ponen como lo peor. Bárbaro, es bárbaro, por lo mínimo. Ahora, esa persona ya no puede pensar en alcanzar la misericordia de Dios, ya no puede alcanzar el perdón de Dios porque está insultando a Dios. En este caso, no va para ellos esto. ¿Por qué? Porque lo están haciendo en desconocimiento. Amén. Es lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia. ¿Por qué? Porque lo hice por ignorancia en incredulidad, o sea, sin la fe salvífica, sin la fe verdadera. Porque allí vemos dos cosas, aleluya, en la cual él era blasfemo, injuriador, pero sin embargo el Señor lo perdonó. ¿Pero por qué? Porque lo hizo. Una por ignorancia. Él no conocía. ¿Qué no conocía él? Al Dios verdadero. Recuerde que Pablo sí era religioso y Pablo era judío. Amén. Tenía en la doctrina judía, pero sin embargo él todavía no había entendido, no había recibido la revelación del Dios verdadero. Entonces tenía un conocimiento en parte y un conocimiento en gran parte equivocado, confundido, le faltaba la revelación completa. Entonces, él ignoraba. ¿Qué ignoraba él? Que Jesús era el Mesías, que Jesús era el verdadero Dios manifestado en carne, que el que murió en la cruz del Calvario hace algunos años, para Pablo, hace algunos años, él ignoraba que ese era el Dios manifestado en carne y que ese Jesús que dejó un poco de discípulos y que esos discípulos se multiplicaron y comenzaron a predicar el cristianismo. Entonces Pablo, él ignoraba que ese Jesús era el verdadero Dios, por lo tanto, que esos cristianos seguían al verdadero Dios. ¿Y qué quería él? Matarlos. Matar a los cristianos. Pero todo eso lo hacía por ignorancia y en incredulidad. Cuando hablamos de credulidad, estamos hablando de fe. O sea que él no tenía fe. Pero ¿a qué fe se refiere? A la fe salvífica, a la fe verdadera. Pablo sí creía en la ley de Moisés, creía en los profetas, creía en el Pentateuco. Él creía todo aquello. Era judío. Él creía, él tenía el monoteísmo estricto, el de Shema, el de Éxodo, Deuteronomio 6:4. Él lo tenía eso bien grabado aquí. Y él creía en eso. Pero lo que le faltaba creer es que ese Dios de Isaías que prometió manifestarse en carne, ya había venido y se había manifestado en carne y que era el verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, como eso todavía no lo creía, no lo entendía, obviamente blasfemaba e injuriaba contra los cristianos, contra Jesús, contra Cristo, porque no sabía que él era el Dios manifestado en carne. ¿Hasta cuándo? Aleluya. Hasta cuando vino esa revelación de Dios mismo. Sabemos nosotros que Hechos 9 nos narra una historia bellísima, que es la conversión de Saulo, ¿verdad? Dice que él iba en persecución a la iglesia para acabarlo, para destruirlo, pero allí se le apareció el Dios misericordioso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén, perseguidor, injuriador, él mismo lo reconoce. Yo era perseguidor, blasfemo, injuriador. Y a él se le aparece este Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí él le pregunta, él como judío, como hombre estudioso,
como hombre de fe en su religión. Aleluya. Él entendió que la voz que estaba oyendo no era una voz del rey de aquí, del César, no era de ninguno de estos reyes. Era una voz especial, era una voz sobrenatural. Por eso cuando él responde, Saulo, ¿qué dice? ¿Quién eres? Señor. Aleluya. ¿Quién eres, Señor? Y allí Dios se le descubre, porque ese es nuestro Dios. El Dios que se nos descubre para que tú y yo lo conozcamos, para que los conozcamos y conociéndole le amemos, no le injuriemos, le amemos, no le pisoteemos, lo amemos, le seamos fiel, no le seamos infiel. Se le revela y le dice, yo soy Jesús. Ese que estás persiguiendo, al que tú estás persiguiendo, soy yo, soy Jesús. ¿Cuál? Jesús, sí. El que los judíos, los cristianos están predicando. El que murió hace unos años en la cruz del Calvario. Que de pronto Saulo lo escuchó como una historia o hasta como un mito. ¿Cómo lo habrá llegado a los oídos de Pablo? Aleluya, la historia de Jesucristo. Le habrá llegado a sus oídos como un cuento, como una fantasía, como algo inventado por los hombres. Pero allí va Jesús y le dice, yo soy Jesús, el que tú estás persiguiendo, el que murió en la cruz, pero que también resucitó, el que está vivo, a su nombre sea la gloria. Es entonces cuando Saulo de Tarso, se doblega, aleluya. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y allí Dios lo llama, lo capacita, lo envía y va a las misiones. Y ahora, aleluya, ahora le aconseja al apóstol, al pastor Timoteo. Le aconseja al pastor Timoteo, aleluya, porque allí vemos esa carta, primera de Timoteo. Es una carta de fortaleza, de orientación a Timoteo, porque Timoteo era un joven servidor y de pronto como joven servidor o novato, si podríamos decir, en el ministerio, tenía tantas cosas que enfrentar, pero Pablo le escribe y les dice, aleluya, aleluya, que no sea cobarde, que Dios no le ha dado espíritu de cobardía. Aleluya. Y allí le dice, mírame a mí. Si yo, aleluya, yo era blasfemo, era perseguidor, era injuriador, pero sin embargo Dios me tuvo misericordia. Y ahora, ¿en quién lo convirtió? Amén. Él, Dios, le tuvo por fiel y lo puso en el ministerio. Por lo tanto, Timoteo, no reniegues, no te vuelvas atrás, no renuncies a tu ministerio, no renuncies a tu trabajo, sino que sigue adelante. En lugar de negar el poder de Dios, muestra el poder de Dios. En lugar de negar la eficacia de la sangre de Cristo, hermano, demostremos la eficacia de la sangre de Cristo. Que el mundo sepa que mi Cristo lava. Que el mundo sepa que la sangre de Cristo perdona. Arriba sí, alabanza. Oh, qué triste con aquellos. Qué triste con aquellos que han llegado algún día a blasfemar. Aquellos que han llegado a negar la eficacia de la sangre del Cordero de Dios. Aquellos que han llegado a incluso a negar el poder del Espíritu Santo en su vida. Pero tú y yo, hermanos, Dios nos está hablando. Dios nos está hablando en esta noche. Cuídate de negar. Cuídate de blasfemar. En lugar de negar, estamos para proclamar. Para mostrarle al mundo que el Espíritu Santo sí bautiza. Que el Espíritu Santo sí nos hace dar frutos.
que el Espíritu Santo sí reparte dones. Todavía reparte dones el Espíritu Santo. Aleluya. Y no estamos aquí para negarlo, estamos aquí para proclamarlo. Estamos aquí para decirle al mundo, el Espíritu Santo existe, es verdad, es poder, es autoridad. No me lo dijeron solamente, sino que tengo el conocimiento teórico, pero aún más experimental. Porque Cristo ya me perdonó. Aunque fui lo que fui, hice lo que hice, pero Él me perdonó. Arriba sí la vamos. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. Santo, 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 santo. Yo soy testigo del poder de Dios. No neguemos su poder. Pongámonos de pie. Adorémosle al Señor, adorémosle al Señor. Somos testigos de su poder. Somos testigos que su sangre lava, limpia, perdona. Perdona esa sangre, perdona a la babaya. Oh hermanos, si Cristo te perdonó, ¿por qué volver al pecado? ¿Por qué pisotear la sangre del Cordero de Dios? ¿Por qué volver a cometer lo mismo que hacías en tu vida antigua? Aleluya, si Él perdonó todas nuestras iniquidades. Aleluya, no por otra cosa que por su misericordia. Dice la Biblia, dijo Pablo, aleluya, que él era injuriador y blasfemo, pero fue tenido en misericordia, aleluya. Y Cristo le lavó, Cristo le perdonó, aleluya. Sangre poderosa, sangre bendita. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Recibiréis poder, recibiréis poder, recibiréis poder, recibiréis poder. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu, confiesa la sangre de Cristo. Ahí donde estás, confiesa que la sangre de Cristo es poderosa. Confiesa que la sangre de Cristo es eficaz. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Confiesa con tu boca que el Espíritu Santo tiene poder, que Dios es el Espíritu Santo, que Jesús es el Espíritu Santo manifestado en carne. Confiésalo en este día. Confiesa en este día ese poder maravilloso. Oh, te adoramos, Señor.